En nuestro estudio bíblico nos ocupa el análisis del libro de Números en el Antiguo Testamento. Y en nuestro estudio anterior, el capítulo 9, al menos consideramos tres puntos de importancia, es a saber, primero, veíamos la fecha de celebración de la fiesta de la Pascua. Como segundo, observamos los casos particulares que se dieron en el desierto. Y como tercer punto, la nube que guiaba al pueblo de Dios. Vamos a recordar brevemente al menos estos tres puntos importantes que vimos en nuestro capítulo anterior. El primero con respecto a la fecha de la celebración de la fiesta de la Pascua. En el segundo año de la salida del pueblo de Israel de la tierra de Egipto, habló Jehová a Moisés manifestando la fecha de esa celebración tan importante. Era un día solemne la fiesta de la Pascua. Era una solemnidad delante de Dios. Esta era en el mes primero, al 14º día entre las dos tardes. Harán Pascua a su tiempo, dice la Escritura, conforme a sus ritos y conforme a sus leyes. Decíamos que la redención es la base de todo, es decir, la sangre del Cordero Pascual ha liberado a Israel de la servidumbre y de la muerte de las tinieblas de Egipto. Y la sangre del Cordero Pascual acompañó también a Israel a través del desierto árido. Y la sangre del Cordero Pascual acompañó a Israel en la entrada de la tierra prometida de Canaán. La verdad es que aprendemos en nuestras vidas espirituales que este es el bendito fundamento en todos los caminos de Dios. La sangre ponía cubierto del juicio de Dios contra Egipto, la sangre cubría las necesidades innumerables del desierto y la sangre era la prenda segura y cierta de la victoria completa y gloriosa a la entrada de Canaán. Al momento que contemplamos a Jehová apareciendo para obrar en favor de su pueblo, en virtud de la sangre del Cordero, todo está infaliblemente garantizado de principio a fin. Y esta es, apreciados hermanos, la misma bendita verdad en el día de hoy. La sangre del verdadero Cordero Pascual que quita el pecado del mundo es el fundamento de nuestra redención y de la comunión con el Dios vivo y verdadero. Tal como dice allá en la epístola a los Colosenses escrita por el apóstol Pablo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión, es decir, el perdón de los pecados. Aquí entonces la importancia de la celebración de la Pascua para el pueblo de Israel era el fundamento de su redención. Tal es entonces para nosotros el tipo o el símbolo, como el verdadero fundamento de nuestra redención que es en Cristo Jesús. Pero considerábamos también un segundo punto de importancia en nuestro capítulo anterior. La Escritura considera algunos casos particulares o situaciones particulares que se dieron en el desierto, siendo Moisés el representante de los derechos de Dios y Aarón era el representante de los recursos de la gracia divina. Dos elementos de importancia para la solución de toda dificultad. Como lo que ocurrió en el desierto, pues la problemática se explica en el texto 6 de nuestro capítulo 9. La Pascua debía celebrarse en el mes primero a los 14 días del mes entre las dos tardes. Pero en nuestro texto 6 del capítulo 9 dice, y hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto y no pudieron hacer la Pascua aquel día. El punto era, ¿debían estos ser privados del santo privilegio de compadecer ante Jehová? ¿No había acaso algún recurso para casos como estos? Estas personas, este grupo de personas que se hallaron inmundos a causa de muerto, no pudieron celebrar la Pascua. La celebración de la Pascua expone dos grandes fundamentos. Primero, la redención. Como segundo gran fundamento, la unidad del pueblo de Dios. Estas verdades son, apreciados hermanos, invariables y nada puede destruirlas. Pueden haber caídas e infidelidades en medio del pueblo de Dios bajo muchas formas, pero la redención eterna y la perfecta unidad del pueblo de Dios es el fundamento del verdadero vínculo
con la gracia divina. La verdad es que la respuesta divina no se deja esperar. Ya en el texto 10 del capítulo 9 expresa así: cualquiera de vosotros o de vuestras generaciones que fuere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, hará Pascua a Jehová. La fecha, en el mes segundo, a los 14 días del mes, así la gracia divina proveyó a los casos inevitables de ausencia o de inmundicia. Oh, apreciados hermanos, hemos de considerar siempre que la gracia de Dios puede hacer todo lo necesario ante nuestra mayor flaqueza, con tal que primeramente la sintamos, o sea, es decir, nos pese en el corazón, y posteriormente confesemos delante de Dios nuestra flaqueza. Considerábamos además una pregunta de importancia. ¿Existe alguna relación estrecha entre la Pascua determinada aquí en la Escritura y la Cena del Señor? Sí, por cierto, era la respuesta enfática. El texto de 1 Corintios 5, capítulo 5, texto 7, establece la relación entre la Pascua y la Cena del Señor. Allá en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 5, en el texto 7, dice: porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Primero, la Pascua es el tipo o el símbolo. Y segundo, es la segunda parte de la cena, es la conmemoración de la muerte de Cristo. La Pascua era la conmemoración del rescate de Israel de la esclavitud de Egipto, y la cena del Señor es la conmemoración de la muerte del Señor hasta que Él venga. Por supuesto que está implícita que en esa muerte hemos sido rescatados de las tinieblas. Y no se reste usted, apreciado hermano, apreciada hermana, de celebrar la cena del Señor. Es un gran privilegio delante del Señor. Como tercer punto, observábamos y analizábamos algunos aspectos de la nube. Esa nube que se detenía ante la marcha de Israel y avanzaba para que Israel avanzara a través del desierto. Veíamos en la nube la dependencia absoluta de la dirección divina, pero además la nube expresa la sumisión a esta dirección. Pasamos a través de un desierto infranqueable, un desierto moral en el día de hoy, dentro del cual no hay absolutamente un camino. Y podemos admirar la gracia de Dios en su provisión cuando leemos en el texto inspirado por el divino autor que dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, tal como reza el Evangelio de Juan en su capítulo 14. Teniendo esto en cuenta, apreciados hermanos, como un telón de fondo, sigamos analizando este precioso libro, el libro de Números, el cual nos corresponde en el día de hoy analizar el capítulo 10. La palabra del Señor dice así: y Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y hacer mover el campo. Y cuando las tocaren, toda la congregación se juntará a ti a la puerta del tabernáculo del testimonio. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán a ti los príncipes, las cabezas de los millares de Israel. Y cuando tocaréis al arma, entonces moverán el campo de los que están alejados al oriente. Y cuando tocaréis al arma la segunda vez, entonces moverán el campo los que están alejados al mediodía, al arma tocarán a sus partidas. Empero cuando hubieres de juntar la congregación, tocaréis más no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando viniereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare,
Tocaréis alarmas con las trompetas y seréis en memoria delante de Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de vuestras paces y os harán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Y fue en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 del mes, que la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Y movieron los hijos de Israel por sus partidas del desierto de Sinaí. Y paró la nube en el desierto de Parán. Y movieron la primera vez al dicho de Jehová por mano de Moisés. Y la bandera del campo de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus escuadrones. Y Naasón, hijo de Aminadab, era sobre su ejército, y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar, y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Gelón, y después que estaba ya desarmado el tabernáculo, movieron los hijos de Gersón y los hijos de Merari que lo llevaban. Luego comenzó a marchar la bandera del campo de Rubén por sus escuadrones, y Elisur, hijo de Sedeur, era sobre su ejército, y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Surizadai, y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Joel. Luego comenzaron a marchar los coatitas, llevando el santuario, y entre tanto que ellos llegaban, los otros acondicionaron el tabernáculo. Después comenzó a marchar la bandera del campo de los hijos de Efraín por sus escuadrones, y Elisama, hijo de Ammiud, era sobre su ejército, y sobre los ejércitos de la tribu de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur, y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeón. Luego comenzó a marchar la bandera del campo de los hijos de Dan por sus escuadrones, recogiendo todos los campos, Ahiezer, hijo de Amisadai, era sobre su ejército, y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán, y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Estas son las partidas de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando se movían. Entonces dijo Moisés a Jobab, hijo de Reuel, Madianita, su suegro: nosotros nos partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré, ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha hablado bien respecto a Israel. Y él le respondió: yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo: ruégote que no nos dejes, porque tú sabes nuestros alojamientos en el desierto y no serás el lugar de ojos. Y será que si vinieres con nosotros, cuando tuviéremos el bien de Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Así partieron del monte de Jehová, camino de 3 días, y el arca de la alianza de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que partieron del campo, y fue que en movimiento el arca, Moisés decía: levántate Jehová y sean disipados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se asentaba, decía: vuélvete Jehová a los millares de Israel. Que el Señor bendiga su palabra. Tenemos ante nosotros, apreciados hermanos, en el propio lenguaje de la inspiración divina, la ordenanza de las trompetas de plata. Fíjese que el término de trompetas de plata en hebraico sería Hasosrot Kesej, trompetas de plata, Hasosrot Keset. Y viene muy afortunadamente, o muy oportunamente, inmediatamente después de la instrucción sobre el movimiento de la nube, y se enlaza de una manera bien marcada a la historia entera de Israel. No solamente en el pasado, sino también hacia el porvenir. El sonido de la trompeta era familiar a los oídos circuncisos.
Era la comunicación del pensamiento de Dios bajo una forma distinta y bastante sencilla. Podía ser comprendida por todo miembro de la congregación, por muy alejado que estuviese del lugar donde emanaba el testimonio. Cada trompeta debía ser hecha de una sola pieza y éstas servían para un doble propósito. Es decir, primero era la fuente del testimonio, y como segundo punto, aunque el objeto y el resultado pacto fueran variados, todo el movimiento en el campo debía ser consecuencia del toque de trompeta. Debían reunirse la asamblea para adorar y regocijarse en un día de fiesta. Esto se hacía por medio de cierto son de trompeta. Debían juntarse las tribus en orden de batalla. También esto se verificaba al son de trompeta. En una palabra, entonces, la reunión solemne, la masa guerrera, los instrumentos de música y las armas de guerra, todo estaba regulado por la trompeta de plata. En otras palabras, un movimiento cualesquiera, fuese fiesta, fuese religioso, fuese guerrero, que no fuese el resultado de aquel sonido característico, procedía entonces de una voluntad inquieta o insumisa. El ejército de peregrinos en el desierto dependían de los sones de trompeta como de los movimientos de la nube. Fíjese bien, apreciado hermano, apreciada hermana, que pertenecía a los hijos de Aarón, a los sacerdotes, el tocar las trompetas, ya que el pensamiento de Dios no podía ser conocido y comunicado solo por la proximidad y la comunión sacerdotal. Y este era un privilegio elevado y santo de la familia sacerdotal, agrupándose alrededor del santuario de Dios para observar el primer movimiento de la nube y hacerlo saber a través de los confines del campamento, tocando las trompetas de plata. Marchar o avanzar sin este testimonio hubiese sido marchar entre tinieblas. Oponerse a marchar después de dado el testimonio o el sonido de las trompetas hubiese sido quedarse en el medio de las tinieblas. Esto, apreciados hermanos, es sumamente sencillo, profundamente práctico y ninguna dificultad ofrece en cuanto a su alcance y a su aplicación en el caso de la Asamblea del Desierto. Pero recordaremos que todas estas cosas eran un símbolo y que además están escritas para nuestra instrucción. Estamos entonces, apreciados hermanos, obligados seriamente a mirarlas de cerca. Somos, por lo tanto, llamados imperativamente a buscar y a recoger la gran lección práctica que contiene esta bella ordenanza de la trompeta de plata. Fíjese que un niño puede descubrir este sentido en el tipo que tenemos delante. Muestra de la manera más clara que el pueblo de Dios debe depender enteramente del testimonio divino y someterse a él enteramente en todos sus movimientos. La congregación en el desierto no se atrevía a reunirse para una fiesta o para un fin religioso sin antes haber oído el sonido de la trompeta. Y los hombres de guerra no podían vestirse de su armadura sin antes ser llamados por la señal de alarma a marchar contra el enemigo incircunciso al sonido de la trompeta. Adoraban, combatían, viajaban y hacían alto en obediencia a la voz de la trompeta. No se trataba de los gustos de ellos, no se trataba de sus pensamientos, no se trataba aquí de sus opiniones o de su parecer. Esto era exclusivamente una cuestión de obediencia implícita. Cada uno de sus movimientos dependía del testimonio de Dios, dado desde el santuario
por los sacerdotes. El canto del adorador, como el grito del combatiente, eran por igual el simple fruto del testimonio de Dios. Qué bello, apreciados hermanos, qué sorprendente, qué instructivo, qué práctico. Y podríamos preguntarnos entonces, ¿y cuál sería la lección para nosotros? La respuesta es clara, como la luz del mediodía. Medítela, apreciado hermano, apreciada hermana, aplíquesela a su corazón delante del Señor, apreciado hermano, apreciada hermana. Primero, la trompeta de plata determinaba y ordenaba todo el movimiento del Israel antiguo. Entonces, la lección es, el testimonio de Dios debería determinarlo y ordenarlo todo en la iglesia de Dios en el día de hoy. Solo el testimonio de Dios. Como segundo punto, eran los sacerdotes en la antigua alianza que tocaban la trompeta de plata. En el día de hoy el testimonio de Dios es conocido ahora en la comunión sacerdotal en Cristo. Y déjeme decirle y recordarle que todo creyente es un sacerdote en Cristo. Un cristiano no tiene el derecho de marchar o de obrar aparte del testimonio divino. Debe aprender a aguardar, a esperar en la palabra del Señor. Y hasta tanto no la conozca y no escuche el llamado, debe permanecer quieto. Cuando la ha recibido como una comisión, debe avanzar en su vida espiritual. Observemos, apreciados hermanos, Dios puede comunicar y comunica su pensamiento a su pueblo militante, ahora tan claramente como antes a su antiguo pueblo amado. Sin duda que no es ahora mediante el sonido de una trompeta o por el movimiento de una nube, sino que ahora lo hace por medio de su palabra y por el espíritu de divinidad que está derramado sin medida en cada uno de los hijos de Dios creyentes en Cristo Jesús. No es por algo que impresiona los sentidos que nuestro Padre nos guía, sino por la obra sino que Él obra sobre el corazón, sobre la conciencia y sobre el entendimiento. No es por lo que es de la naturaleza nuestra humana, sino por lo que es del Espíritu de divinidad que nos comunica su pensamiento por medio de su bendita palabra. Podríamos hacernos otra pregunta. ¿Debemos suponer por un momento entonces que la iglesia de Dios está menos favorecida en cuanto a la dirección que el campamento allá en el desierto? Imposible. Es la respuesta enfática y tajante. Imposible. ¿Cómo es entonces que a menudo se ve a cristianos en perplejidad en cuanto a su marcha? ¿Cómo es posible que en medio del pueblo de Dios se vean hijos de Dios cabizbajos, sin ánimo, sin el gozo de su Señor, sin el aprecio en medio de los hermanos, alejados de la comunión de los santos, sin participar de la cena del Señor? ¿Cómo es posible entonces? Déjeme decirle que esto se debe a que no se tiene un oído atento para oír el sonido de la trompeta de plata y no se tiene una voluntad sumisa para contestar el llamado cuando se oye la trompeta de plata. Así pues, el campamento acá en el desierto está a punto de partir. Pero cosa extraña, vemos algo aquí, una desviación de la orden prescrita a principio de nuestro libro que estamos considerando. El arca de la alianza, en vez de estar en medio del campamento, ahora se ve a la cabeza o a la vanguardia.
En otras palabras, Jehová, en vez de quedar en el centro del campo para ser servido, en su gracia maravillosa, además de esa gracia ilimitada, desempeña ahora para su pueblo amado el papel de vanguardia. Pero veamos, ¿a qué fue debido o a qué se debe este tierno despliegue de gracia? Fíjese que esto lo encontramos en el texto 29 al 31 de nuestro capítulo 10. Solo vamos a volver a leer para recordar. Texto 29, dice entonces dijo Moisés a Jobab, hijo de Reuel Madianita, su suegro: nosotros nos partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os daré, ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha hablado bien respecto a Israel. Y él le respondió, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo, ruégote que no nos dejes, porque tú sabes nuestros alojamientos en el desierto y nos serás el lugar de ojos. Gracias por la despliegue del texto. Si no conociéramos la tendencia de nuestros corazones a apoyarse en la criatura más bien que en Dios, pudiéramos entonces admirarnos de lo que precede y preguntarnos, ¿por qué Moisés necesitaba los ojos de Jehová? ¿No era Jehová suficiente? ¿De qué servían entonces la nube y las trompetas de plata? ¿No valían estas mucho más que los ojos de Jehová? ¿Por qué pues Moisés buscaba el auxilio humano? Ah, comprendemos perfectamente la razón de ellos. Todos sabemos, para pena nuestra y perjuicio nuestro, la tendencia a apoyarnos en cosas que nuestros ojos pueden ver. No nos ayuda a mantenernos en el terreno de la absoluta dependencia de Dios para cada paso del viaje. Encontramos dificultades en apoyarnos en el brazo invisible de Dios. Y un Jobab al que podemos ver nos inspira más confianza que al Dios vivo y verdadero al cual no podemos ver. Andamos con más soltura y satisfacción cuando contamos con el apoyo y la presencia de algún pobre mortal como nosotros. Pero titubeamos, nos turbamos y perdemos el ánimo cuando somos llamados a marchar por la simple fe en Dios, en el Dios Todopoderoso. Todos estamos inclinados a apoyarnos en el brazo de la carne, y esto a pesar de todos los ejemplos de locura de obrar de este modo. Muchas veces hemos comprobado la realidad del apoyo que se encuentra en la palabra de Dios y en el brazo de Dios. Hemos visto que jamás nos ha faltado, que jamás nos ha engañado, que Él siempre ha obrado abundantemente y aún más allá de lo que pedimos o de lo que pensamos. Y sin embargo, a pesar de eso, estamos prontos a apoyarnos en la caña cascada y recurrir a las cisternas agrietadas. Así somos nosotros. Pero bendita sea la gracia de Dios que abunda enteramente con nosotros, como abundó para con Israel. Si Moisés mira a Jehová para ser guiado, entonces Jehová enseñará a su siervo que él es enteramente suficiente como guía. Y así encontramos en el texto 33 de nuestro capítulo 10, así partieron del monte de Jehová camino de 3 días. Y el arca de la alianza de Jehová fue delante de ellos caminos de 3 días, buscándole lugar de descanso. Qué rica, qué preciosa gracia. En vez de buscar ellos un lugar de reposo para Él, el Dios vivo y verdadero, es quien anda buscando lugar de reposo para ellos. El Dios fuerte, el creador de los confines de la tierra, yendo a través del desierto para encontrar un sitio para acampar convenientemente a su pueblo.
ese pueblo que siempre estaba pronto a desviarse del camino, ese pueblo que siempre estaba pronto a murmurar y a rebelarse contra él. Tal es nuestro Dios, apreciados hermanos, siempre paciente en la magnificencia de su gracia y en la longanimidad de su ser. Por encima de nuestra incredulidad y de nuestras caídas y de nuestras flaquezas. Y se muestra superior en su amor a todas nuestras barreras e infidelidades e incredulidades. Demostró así entonces el Dios vivo y verdadero a Moisés y a Israel, que era como guía muy preferible que a 10.000 Jobad con sus ojos. La verdad que no sabemos más de Jobab, pero se nos dice que Jehová fue con ellos. La nube de Jehová iba sobre ellos de día cuando partían de su campamento. He aquí un amigo precioso en el desierto, recurso inagotable y bendito en todas las ocasiones. Nuestro Dios iba adelante de su pueblo para buscarle un lugar de reposo. Y cuando encuentra uno, responde entonces a todas nuestras necesidades. Hace alto junto a ellos, extendiendo sobre ellos su ala protectora para guardarlos de todo enemigo. Qué gran lección para nosotros, apreciados hermanos, tenemos aquí en la Escritura. Qué gran lección para nosotros. Moisés aprendió su lección. Entonces él manifestaba el gozo y la admiración cantando de esta manera: levántate, Jehová, y sean disipados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se asentaba a la nube, decía: vuélvete, Jehová, a los millares de Israel. Que el Señor bendiga su palabra, apreciados hermanos, y en nuestro próximo estudio continuaremos analizando este precioso libro de Números.